Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 22, donde dice: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. La idea de rapidez, incluso de prisa, se aprecia en este versículo. Y note que Mateo utiliza una expresión de urgencia y de impulso. Jesús forzó, constriñó, obligó a los discípulos a subir inmediatamente a la barca e iniciar la travesía hacia la orilla opuesta de donde habían salido el día anterior. Ahora bien, ¿por qué la urgencia? ¿Y por qué despedir de esa manera a la multitud? Y también, ¿por qué enviar a los discípulos con tanta urgencia al otro lado? Estas son preguntas que permiten supuestas razones como respuestas sin duda muy válidas, pero sin soporte bíblico suficiente, ya que una de ellas era que ya no había motivo para quedarse allí, porque el descanso que había conducido al lugar a Jesús y los discípulos no se había podido llevar a cabo a causa de que las multitudes habían descubierto el lugar donde estaban y habían venido hasta allí. Otra buena razón es que el lugar desierto no era el apropiado para retener por más tiempo a una concentración tan grande de gentes que habían acudido allí caminando varios kilómetros alrededor del lago y que se encontraban concentrados en un lugar poco poblado y por tanto poco apto para proveerle de lo más necesario para la comida y el descanso. Probablemente Juan da la razón de aquella urgencia, ya que las multitudes de los pueblos limítrofes se habían mezclado con los que acudían a la Pascua en Jerusalén, y todos ellos habían presenciado una manifestación de poder de tal dimensión, así como las muchas sanidades hechas entre ellos. Jesús se presentaba delante de todos como el Mesías esperado por tanto tiempo, ya que la multitud habían llegado a una conclusión que realmente aquel era el profeta que había de venir al mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, dice: Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Lo que convenía, pues, era tomarlo fuese como fuese y llevarlo con ellos a Jerusalén y hacerlo allí rey. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 15, dice: Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El reino de Cristo no es de este mundo. Por tanto, el Señor no estaba dispuesto a participar de unos planes que correspondían a un pensamiento judaico y nacionalista propio de una teología cerrada en relación con el reino de los cielos. Los discípulos tenían cada vez más interés en el reino al estilo del pensamiento general judío. Cada vez tenían planes personales y concretos para ocupar puestos de ese reino material que ellos esperaban, como así nos muestra el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Ya que no era bueno para ellos estar cerca de multitudes que tenían planes de hacer rey a Jesús. El Señor quería estar solo por un tiempo, por tanto, ni las multitudes ni los discípulos debían seguir a su lado. Y es que por esa razón tomó la determinación de despedir las gentes y hacer partir
a los discípulos hacia la otra orilla. También es muy probable que los 12 salieran de la playa hacia la orilla opuesta del mar de Galilea sobre las 9 de la noche, iniciando la travesía remando, como así muestra el Evangelio de Marcos capítulo 6 y versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles hacia un lugar del mismo nombre en la orilla opuesta. Note lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 6 y versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, a ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, de manera que estaba situado cerca de Capernaum, la otra orilla. El Evangelio de Juan capítulo 6 y los versículos 16 y 17 dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Por tanto, estaría en los límites de la llanura de Genesaret. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 34 dice: Y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. El verbo que usa Mateo, como se dijo anteriormente, expresa la idea de forzar a hacer algo. No sería nada extraño que los discípulos, después de un día de actividad agotadora, de la tensión de resolver el problema de alimentar a la multitud y de recoger las cestas de los restos de comida, estuviesen más dispuestos a descansar que a navegar. Note que Cristo los constriñó a subir al barco en aquel mismo instante y regresar al lugar de donde habían venido el día anterior. Mientras los discípulos navegaban en la travesía del lago de Tiberíades, el Señor se quedó con su querida multitud hasta que despidió a todas las gentes, ya que no fue una salida precipitada como un abandono en el lugar desierto. Note que el ministerio del Señor había concluido en aquella ocasión y como el admirable Maestro despide a sus discípulos al terminar una sesión de enseñanza. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Los evangelios ofrecen la dimensión de Jesús como hombre de oración. En los momentos más relevantes del ministerio del Señor aparece en oración a su Padre Celestial, y algunas veces oró toda la noche, como cuando eligió a los 12, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6 y versículo 12. Y cada día se levantaba muy temprano, cuando aún era oscuro, y buscando un lugar tranquilo, oraba. Marcos capítulo 1 y versículo 35 dice: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No cabe duda que Jesús oraba habitualmente. Hebreos capítulo 5 y versículo 7 dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A saber, que la oración del Señor no era sólo por Él mismo, sino en intercesión por otros. Un notable ejemplo de oración que contiene súplica personal y por otros es la que Juan recoge en su Evangelio y que se conoce como la oración intercesora o sacerdotal, como es Juan todo el capítulo 17, ya que en ella hay ruego personal, como señalan los versículos 1 al 5, y también ruego por los apóstoles, como señalan los versículos 6 al 19, y también
un ruego por el resto de los cristianos, como muestran los versículos 20 al 26. El Señor oró por quienes lo atormentaban. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice: Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. También intercedió por algunos como por Pedro. Lucas capítulo 22 y los versículos 31 y 32 dice: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En esta ocasión, despedidas las gentes, enviados los discípulos que estaban cruzando el lago, nuestro Señor subió al monte, en privado, como se lee en el texto griego, para dedicarse a la oración, literalmente, a orar. En plena noche, cuando llegó la noche, en la soledad de la montaña estaba también él solo. En aquel paraje pasó la cuarta parte de la noche en oración, como señala el versículo 25. Ahora bien, ¿por qué oró aquí Jesús? Pudiera ser a causa de la situación que se producía al pretender las gentes llevarle para hacerle rey. Entonces, ¿no era acaso una prolongación o una reiteración de la tentación en la que Satanás había venido a ofrecerle los reinos del mundo y su gloria, como señala Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9? Durante el ministerio de enseñanza de aquel día, en que alimentó las multitudes, le había estado hablando sobre el reino de Dios. Note lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús había hablado de Dios a las gentes. Ahora seguramente dedicó un tiempo para hablar a Dios de la gente. Mateo afirma que en la noche el Señor estaba en el monte solo. Si desde la visión física de los hombres, no desde la realidad espiritual, porque aunque estaba sin nadie alrededor, estaba en la compañía de su Padre del cielo. Y el ejemplo supremo de siervo de Dios se manifiesta aquí en relación con quienes son ahora sus siervos. No puede haber éxito ministerial en público si no hay un tiempo de oración en privado. La soledad con Dios debiera de ser tan importante como la preparación para la enseñanza, el amor para el rebaño de Dios o las ocupaciones ministeriales en la extensión del reino mediante la evangelización. Las riquezas y provisiones espirituales se alcanzan sobre las rodillas en el silencio íntimo de la soledad con Dios. Aquel que no sabe estar solo pone de manifiesto que está vacío de la presencia de Dios en su vida. Las gentes aborrecen la soledad y buscan la aglomeración de las gentes y el ruido de las multitudes como solución al vacío interior que no es otra cosa que el silencio de Dios en su vida. Quienes tienen riquezas espirituales de Dios, quien vive en plena comunión con Él, quien tiene el corazón y la mente saturada de su palabra, siente necesidad de buscar un lugar apartado para dialogar sin molestias con el Señor, siguiendo su propia recomendación. Mateo capítulo 6 y los versículos 5 y 6 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Continuará con el versículo 24, donde dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mateo pasa de Jesús en el monte orando a la barca que, con los discípulos, se había introducido en el mar. Algunos códices, como el Vaticano, siguen la lectura de la Reina Valera, que traduce como que la barca estaba en medio del mar. En el texto griego se lee que estaba a muchos estadios de la costa. Juan, marinero habituado, escribe en su Evangelio que estaban separados unos 25 o 30 estadios de la costa, de modo que estarían a unos 5 kilómetros de la orilla. La tierra estaba distante y el bote en medio del mar. Note que el lago de Genesaret es propenso a las tormentas que se presentan inesperadamente, ya que la fuerte depresión en que se encuentra el lago por debajo del nivel del mar, sobre todo cuando el día ha sido caluroso, ya que produce bajas térmicas que generan fuertes vientos que agitan la superficie del lago. Esto debió de haberse producido en esa ocasión. Note que Mateo dice que el viento les era contrario, por lo que la distancia recorrida suponía un considerable esfuerzo para los que remaban, que venían luchando contra la tormenta durante varias horas, en la que la barca era azotada por las olas. La distancia que separaba el lugar de donde salieron y el que se dirigían era más o menos unos 10 kilómetros. Por tanto, es correcto decir que estaban en medio del mar. Y un detalle importante y que debe tenerse en cuenta es que estaban solos, ya que Jesús se había quedado en tierra despidiendo a la gente y retirándose para orar. Pareciera que estaban solos, porque el Señor en oración intercedía por ellos. El viento les era contrario, lo que dificultaba también la navegación, ya que las olas, encrespadas por el viento, anegaban la barca, y además el cansancio, por otro lado, hacía mella en la fuerza de los marineros, de manera que la situación era realmente dramática. Juan hace notar que no era un viento cualquiera, sino un gran viento. Sin embargo, hay otro detalle que debiera tenerse en cuenta. Si el viento era contrario, les hubiera resultado mejor dar vuelta y dejar que el viento lo impulsara nuevamente a tierra, para hacer más tarde la travesía. Pero note que, sin embargo, hay un gesto de obediencia en el grupo de los 12. Cristo le había mandado ir al otro lado, y ellos estaban cumpliendo el mandato del Señor. Las tormentas son frecuentes en la vida cristiana, ya que muchas veces comienza la travesía espiritual con un tiempo bonancible y cuando ha transcurrido un espacio, se desata la tormenta y sobrevienen las dificultades. Las pruebas son habituales en la vida cristiana, pero todas ellas son necesarias para fortalecer la fe y conducir al creyente a la madurez espiritual. Santiago, capítulo 1 y los versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En medio del conflicto, la fe sale enriquecida y consolidada para empresas mayores. La primera epístola de Pedro, capítulo 1 y los versículos 6 al 7, dice:
en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito de la prueba es aquilatar la fe, o de otra manera, fortalecer la fe, ya que las pruebas son la piedra de toque que manifiesta la calidad de la fe del creyente, mucho más preciosa que el oro. La vida de fe es comparada con el precioso metal y además se demuestra que es más valiosa que el oro porque no perece ni se desgasta como el tiempo, sino que aumenta y se fortalece. El motivo de la prueba es purificar la fe y el resultado final es una vida en la fe que lleva alabanza y gloria a Dios. El hecho de estar en el lugar donde Jesús desea no significa que haya siempre bonanza. También es interesante constatar que los discípulos estaban donde el Señor les había mandado, que se esforzaban en seguir adelante y sin embargo la tormenta azotaba violentamente el barco, como si se tratase de impedir que ejecutaran la voluntad de Jesús. Tampoco es difícil encontrar testimonios de creyentes que encontraron grandes tormentas en el camino de la obediencia y que fueron enviados a misiones cuando Dios mismo sabía que sobre ellos vendría la tormenta. Las dificultades y las aflicciones procurarán perturbar y disuadir en la obediencia al Señor. Sin embargo, si Él ordena un determinado camino, hará posible que sea recorrido. Y voy resumiendo estos versículos que acabo de compartir, y podemos notar que el mar de Galilea es famoso por sus tremendas tormentas repentinas, ya que parecía que el barco pesquero se iba a pique cada vez que lo azotaba una de esas olas gigantescas. Pero, entremeciéndose de extremo a extremo, la nave ascendía hasta que llegaba la próxima ola, mientras que sobre la proa caían torrentes de agua. Este moderno barco de pesca continuaba su marcha adelante. Pero sin embargo los discípulos solo podían luchar vanamente con sus remos mientras tenían que confrontar un tremendo viento septentrional sobre la proa. Amigo y amiga oyente, suele haber ocasiones en que la vida nos azota con cosas que no contábamos. Puede ser la falta de trabajo, puede ser, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, también la desunión familiar o quizás una enfermedad, etcétera, etcétera. Y es ahí donde nos encontramos con qué hacer y a quién acudir que nos pueda ayudar. Los discípulos, ellos tenían a Jesús, que los libró de la tempestad. Amigo y amiga oyente, ¿a quién tienes tú que te libre de las aflicciones de la vida y de las tempestades que hay en ella? Es por ello que yo ahora te invito a que tú puedas venir a Jesús, el Salvador, y hacerlo en fe y en oración. Estaré haciendo una oración. Si lo sientes de corazón y has tomado la decisión de seguir a Jesús, ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque estoy en aflicción, pero creo en tu palabra. Por ello, quiero rendir mi vida a ti, pero también quiero pedirte perdón por todos mis pecados y todos mis delitos, de los cuales me arrepiento. Te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón,
Te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.